Chichén Itzá, una aterradora aventura de un trailero en México. Lo que siempre me atrajo de ser trailero fue la libertad de la carretera, la posibilidad de conocer los rincones más lejanos de nuestro bello México. Nunca imaginé que un día, en la penumbra de la noche, esa libertad se transformaría en una pesadilla viviente en la base misma de Chichén Itzá. Mi nombre es Esteban. La empresa para la que trabajo me asignó una ruta a través de Yucatán, un envío de maquinaria hacia Mérida. Había escuchado las historias sobre la ruta por el tramo de Chichén Itzá, esas leyendas sobre extraños sucesos nocturnos. Siempre las consideré como meros cuentos para asustar a los novatos. Esa noche, recuerdo haberme adentrado en la ruta bajo un manto de oscuridad que solo la selva yucateca puede ofrecer. Un silencio abrumador reinaba, interrumpido solo por el ronroneo de mi motor. Fue entonces cuando noté que los faros de mi tráiler apenas atravesaban la negrura. Los kilómetros transcurrían lentamente. Había dejado la civilización atrás. Solo yo y la serpiente de asfalto ante mí. Estaba cerca de Chichén Itzá. Podía percibir el aroma antiguo de la selva. Sentir esa presión en el pecho que te habla de algo más allá de lo terrenal. De repente, el motor del tráiler comenzó a fallar. La oscuridad me envolvió mientras el ruido del motor se extinguía. Estaba a merced de la noche, de la selva, de la antigua ciudad maya que yacía dormida no muy lejos. Sentí un escalofrío. No estaba solo. Aunque no podía ver nada más allá de unos metros, sentía una presencia. Oía susurros en el viento que parecían murmullos antiguos, y un hedor frío y metálico inundó el aire. Encendí mi linterna y salí del tráiler. La luz titilante apenas rompía la densa negrura. La luna, oculta tras las nubes, decidía no ser mi aliada esa noche. Decidí buscar ayuda. Sabía que la entrada a Chichén Itzá no estaba muy lejos. Al acercarme a los límites de la ciudad antigua, una luz parpadeante capturó mi vista. A lo lejos, la silueta de la pirámide de Kukulcán se recortaba contra el cielo estrellado. Parecía haber una figura parada en la cima. A pesar de la distancia, pude verla claramente. Una mujer, vestida con ropajes mayas antiguos. No parecía pertenecer a esta época. Me llamaba, con gestos, con susurros que no entendía pero que resonaban en mi cabeza. Caminé hacia ella, atraído como un insecto hacia la luz. A medida que mis pasos se acercaban a la monumental pirámide, la figura femenina que había capturado mi atención simplemente se desvaneció en la nada, como si nunca hubiese existido. En su lugar, una sombra oscura e impenetrable comenzó a deslizarse por la escalinata del edificio, serpenteando como si tuviera vida propia, hasta finalmente desaparecer en la base del monumento. Parecía haberse tragado la luz de la luna. La oscuridad era más densa donde ella había estado. Sin pensarlo dos veces, instado por una mezcla de curiosidad y miedo, me encontré corriendo hacia la pirámide, hacia donde la sombra había desaparecido. Mi corazón latía a un ritmo frenético. Cada latido parecía resonar en la tranquilidad de la selva nocturna. Justo cuando estaba a unos metros de la base de la pirámide, un sonido inhumano, un aullido, emanó desde el corazón de la construcción, como si la misma piedra gritara de dolor. Era un sonido tan profundo y angustioso que me detuvo en seco, congelándome en lugar. La adrenalina corría a través de mí como un torrente desbocado, y un terror antiguo y primitivo, el miedo a lo desconocido y lo sobrenatural, inundó cada fibra de mi ser. El aullido reverberó en mis oídos, haciendo que mi cuerpo entero vibrara en respuesta. El aire pareció espesarse, y por un momento tuve la sensación de que incluso la selva había contenido su aliento, como si todos los seres vivientes temieran este sonido desgarrador. Mis manos comenzaron a temblar, y sentí como mis piernas amenazaban con ceder. Tenía los ojos fijos en la pirámide, esperando, temiendo que algo emergiera desde la oscuridad. El silencio que siguió el aullido fue incluso más perturbador. Era un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La mera sombra de la pirámide proyectada por la tenue luz de la luna parecía más amenazante que nunca. Cada una de las piedras parecía estar marcada con milenios de secretos y horrores inimaginables. No había vuelta atrás. Estaba completamente atrapado en este antiguo y misterioso lugar, y un profundo terror primordial, una sensación de vulnerabilidad y desamparo, se apoderó de mí. Era una presa en la oscuridad de la selva, frente a la inmensidad de la pirámide,
y la inescrutable sombra que la habitaba. Empujado por un instinto de supervivencia, con mi corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho, volví a mi tráiler. Mis pasos desesperados resonaban en la carretera desierta, y por un instante el miedo pareció darle alas a mis pies. Alcanzando el camión, salté al interior con la rapidez de un hombre perseguido por sus peores pesadillas. Aún con la adrenalina ardiendo en mis venas, luché para encontrar la calma necesaria para encender el motor. De alguna manera, a pesar del reciente fallo, el tráiler volvió a la vida, rugiendo en desafío a la oscura selva que lo rodeaba. Apenas tomé el volante aceleré, alejándome de aquel infierno a una velocidad que habría hecho temblar a cualquier mortal. Pero en ese momento, el miedo era mi único maestro, y no había espacio para la cautela. La noche parecía estirarse y distorsionarse alrededor del vehículo, como si la oscuridad misma estuviera intentando atraparme. Eché un vistazo al espejo retrovisor, y lo que vi hizo que la sangre se me helara aún más. Las sombras parecían erguirse en la entrada de la antigua ciudad, como una barrera negra que me despedía. Y allí, de pie en la cima de la pirámide, estaba ella, la figura de la mujer. A pesar de la distancia, sus ojos parecían encontrarse con los míos a través del espejo, una visión que me perseguiría por el resto de mis días. Un relato de terror de un trailero y el jaguar de la Sierra Tarahumara. Nunca creí en las leyendas hasta que me topé con la Sierra Tarahumara. Yo, un simple trailero, viajaba por esos rumbos transportando madera. Fue en una parada en un pequeño poblado Raramuri, donde escuché por primera vez la leyenda del jaguar maldito. Después de esa visita, todo cambió. Durante el día, el camino era tranquilo, pero por la noche, la oscuridad parecía cobrar vida. Los ruidos de la selva siempre estaban presentes, pero ahora sonaban extraños y aterradores. Una noche, mientras conducía por un camino especialmente solitario, vi en el espejo retrovisor un par de ojos ámbar que brillaban en la oscuridad. Al voltear, no había nada. Lo atribuía a la fatiga, pero el día siguiente, los ojos estaban de vuelta, esta vez en el bosque junto a la carretera. Decidí investigar y descubrí huellas de un enorme felino. Recordé la leyenda del jaguar maldito y una sensación de miedo se apoderó de mí. Según los Raramuris, el jaguar maldito era un espíritu vengativo que acosaba a quienes consideraba invasores en su territorio. Esa noche, los ojos regresaron, esta vez acompañados por un rugido gutural que resonaba en la noche. Me apresuré a entrar en el tráiler, pero sentí su presencia cada vez más cerca. Esa noche no dormí. Los rugidos y los ojos brillantes me mantuvieron en vilo. Al amanecer, decidí abandonar la Sierra Tarahumara, pero el jaguar maldito no parecía dispuesto a dejarme ir. Mientras más rápido trataba de alejarme, más fuertes se volvían sus rugidos. La tarde había sido tranquila hasta que la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por el chillido de los frenos fallidos. Estaba conduciendo mi tráiler cargado a través de un tramo empinado de la Sierra Tarahumara cuando, de repente, el pedal de los frenos se hundió bajo mi pie sin ofrecer ninguna resistencia. Mi corazón me latía aceleradamente mientras luchaba para mantener el control del vehículo en el camino sinuoso y estrecho, pero fue inútil. La cabina del tráiler comenzó a inclinarse hacia un lado mientras el enorme vehículo se volcaba lentamente. Todo sucedió en cámara lenta. Los árboles y el cielo daban vueltas en mi campo de visión mientras me agarraba con todas mis fuerzas al volante. Hubo un estampido ensordecedor cuando el tráiler finalmente cayó al lado, quedando suspendido peligrosamente en el borde de un precipicio. Los ecos del estruendo resonaron en el valle, seguidos por un silencio ominoso. A duras penas logré abrir la puerta de la cabina y me arrastré fuera del vehículo volcado. Cada movimiento intensificaba el dolor punzante en mis costillas. Podía sentir la fría brisa de la montaña que cortaba mi piel mientras me arrastraba lejos del precipicio, temiendo que el tráiler pudiera deslizarse y caer en cualquier momento. Me tumbé en el suelo, jadeando por el esfuerzo y el dolor. Miré hacia arriba, donde la luz del sol se desvanecía lentamente detrás de las altas cumbres de la sierra. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan insignificante, como en ese momento, solo y herido en medio de la vasta e indiferente naturaleza. Pero sabía que tenía que moverme, tenía que buscar ayuda.
Así que, reuniendo todas mis fuerzas, comencé a arrastrarme hacia el camino, rezando por encontrar a alguien antes de que la noche y sus terrores se apoderaran de la sierra. Miré hacia la selva y ahí estaba, la figura oscura y maciza de un enorme jaguar. Sus ojos ámbar se clavaron en los míos, sentí su furia y su dolor. Entendí entonces que no era el depredador, sino la presa. Mis ojos seguían fijos en el inmenso felino, la figura que había poblado mis pesadillas desde que entré en la Sierra Tarahumara. Su pelaje oscuro contrastaba con los destellos ámbar de sus ojos, que parecían arder con un fuego interior. Sus fauces se abrieron en un rugido silencioso revelando colmillos afilados y mortales. Estaba completamente a su merced, sin ninguna posibilidad de defenderme o huir. Una extraña calma me invadió. Si este era mi destino, al menos enfrentaría al jaguar con la mirada en alto. El enorme felino agazapado parecía prepararse para el ataque, sus ojos brillantes fijos en mí. Pero justo cuando esperaba sentir el impacto de su salto, el jaguar giró entre sus patas y desapareció entre la vegetación. Quedé boquiabierto. No podía creer que todavía estuviera vivo. Me quedé allí, tendido en el suelo, mirando el espacio vacío donde el jaguar había estado hace un momento. Pasaron minutos, quizás horas, en los que me quedé inmóvil, escuchando los sonidos de la selva, esperando que el jaguar regresara, pero no lo hizo. De alguna manera logré sobrevivir a esa noche. Acurrucado entre las raíces de un gran árbol, luché contra el dolor de mis costillas y el frío que se adentraba en mis huesos. Cada ruido en la selva me hacía saltar, esperando que en cualquier momento el jaguar emergiera de la oscuridad, pero el ataque nunca llegó. Con los primeros rayos del sol, un helicóptero de rescate apareció en el cielo. Al parecer, mi ausencia había sido notada y se había enviado un equipo de búsqueda. Me encontraron tendido allí, en estado de shock, pero vivo. Me subieron al helicóptero y mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia la selva, medio esperando ver los ojos ámbar del jaguar entre las hojas. Pero la selva guardó sus secretos, y el jaguar maldito de la Sierra Tarahumara desapareció en la leyenda, dejando solo a un hombre aterrorizado y agradecido a su paso. Un trailero frente a la llorona de la Barranca del Cobre. La vida de un trailero no es fácil. Las largas horas en la carretera, lejos de casa, a veces pueden hacer que te sientas aislado del mundo. Pero también hay momentos de serenidad, cuando los paisajes de México se despliegan ante tus ojos en toda su gloria. Uno de estos lugares es la Barranca del Cobre, un paisaje que corta la respiración, pero también esconde un antiguo y oscuro secreto. Mi nombre es Ramiro. Me había detenido en un pequeño pueblo cercano a la barranca para pasar la noche. Los ancianos del lugar me advirtieron de una leyenda local. Hablaban de la Llorona, una mujer que, según decían, había perdido a sus hijos en la barranca y ahora vagaba por sus alrededores, llorando y buscándolos. Inicialmente lo desestimé, como una historia para asustar a los niños, pero su advertencia tenía un tono tan serio que me lo hizo pensar 2 veces. Ya en mi tráiler, al acercarme al borde de la barranca, una densa neblina comenzó a rodearme. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero continué mi camino. Después de un rato, escuché un sonido lejano. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era el llanto de una mujer. Un escalofrío recorrió mi espalda. El llanto se hizo cada vez más fuerte. En un punto, incluso tuve que detener el tráiler porque el sonido se volvía ensordecedor. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, salí del vehículo, esperando ver a alguien en la carretera. Pero no había nada, solo la neblina y el precipicio de la barranca a unos metros de distancia. Entonces la vi. Una figura vestida de blanco apareció de la niebla, flotando justo en el borde de la barranca. Sus ojos eran 2 pozos oscuros de desesperación y su rostro, aunque hermoso, estaba desgarrado por el sufrimiento. Mis hijos. Gemía. Su voz era como un susurro en el viento. Mis hijos. La desesperación y el terror se apoderaron de mí mientras veía a la figura de blanco desaparecer en la niebla. Mi corazón latía con una intensidad que me hacía temer que estuviera a punto de estallar. Sin pensar, me lancé hacia adelante, intentando agarrarla, pero solo conseguí atrapar la bruma fría de la noche.
Mis pies se detuvieron justo al borde de la barranca. Desde el suelo se desplomaba hacia una negrura insondable. La respiración me faltaba mientras miraba hacia abajo. El eco de su grito resonaba en mi cabeza. No había señales de la mujer, solo la oscuridad y el viento que aullaba a través del vacío. Sentía el frío penetrante de la noche en mis huesos, pero eso era nada comparado con el frío que me embargaba por dentro. Caí de rodillas, el dolor y el miedo superándome. El llanto de la mujer aún resonaba en mis oídos, una melodía triste y aterradora que parecía provenir de todas partes y de ninguna. La neblina se espesó, envolviéndome en su frío abrazo, y en algún lugar, muy lejos, el aullido de un lobo solitario se mezcló con el viento. Los minutos pasaban, o quizás fueron horas, no lo sé. Me quedé allí, al borde del abismo temblando, incapaz de apartar los ojos de la oscuridad que se había tragado a la Llorona. Me daba cuenta de que estaba más allá de mi ayuda, que su destino estaba sellado por una antigua tragedia, y yo, un simple trailero, había sido testigo de su dolor. Eventualmente, me forcé a ponerme de pie. Mis piernas temblaban mientras me alejaba de la barranca. Miré una última vez hacia la oscuridad, una promesa silenciosa de nunca olvidar lo que había presenciado. Luego, volví a mi tráiler, la imagen de la mujer de blanco aún quemada en mis retinas, su llanto resonando en mi cabeza. Aceleré por la carretera, alejándome de la barranca de cobre. Pero aunque dejé atrás la barranca, nunca pude dejar atrás a la Llorona. Su figura desesperada y su llanto lleno de dolor se convirtieron en un constante recordatorio de esa noche. Una sombra que me sigue donde quiera que vaya. Una historia que ahora forma parte de mí. Los ladrones de tumba de Monte Albán transmutados. Me llamo Alejandro, pero todos me conocen como Alex. Soy trailero de profesión, un lobo solitario de las carreteras mexicanas. En mis viajes he visto muchas cosas, algunas de ellas difíciles de creer, pero ninguna tan extraña y terrorífica como lo que me sucedió una noche en Monte Albán. Había estado llevando un cargamento de mercancías a Oaxaca. El camino era largo y tortuoso, y decidí hacer una parada en Monte Albán, un antiguo centro ceremonial zapoteca, lugar misterioso y cargado de historia. Mientras descansaba en mi tráiler, la luna llena iluminando las antiguas ruinas, vi algo que me dejó helado. A lo lejos, noté la figura de 3 hombres, con palas en sus manos, excavando en uno de los antiguos túmulos, los ladrones de tumbas. A pesar de mi temor, sentí una ira furiosa hacia esos hombres por profanar un lugar tan sagrado. Salí de mi tráiler y me acerqué, movido por una mezcla de ira y miedo. ¡Hey, ustedes!, grité, pero ni siquiera me miraron. Parecían estar en trance, absortos en su tarea. Me acerqué más, la ira superando mi miedo. ¡Dejen eso en paz! Fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío descendió y una sensación de terror insondable me envolvió. Sentí como si miles de ojos invisibles me observaran, llenos de ira y resentimiento. Justo ante mis ojos, los hombres comenzaron a deformarse. Sus figuras, antes tan claramente humanas, empezaron a retorcerse de formas inhumanas, como si fueran muñecos en las manos de un titiritero demente. Sus gritos de dolor perforaban la noche tranquila, una sinfonía grotesca de sufrimiento y horror. Sus rostros iluminados por la luna llena se contorsionaron en máscaras de agonía indescriptible. La piel de sus caras parecía derretirse y deformarse. Los huesos crujían con un sonido escalofriante. Sus ojos, antes llenos de avaricia, ahora destilaban un horror puro, mientras observaban su propia transformación con incredulidad y horror. Los cuerpos oscuros y grotescos que emergieron de las deformidades eran algo salido de una pesadilla. Ya no eran hombres, sino monstruosidades indescriptibles, seres de oscuridad y mal, la personificación de la maldad. Las nuevas criaturas parecían ser una mezcla de humano y animal, con características terribles y horribles que desafiaban la naturaleza. Sus cuerpos estaban cubiertos de un pelaje oscuro y espeso. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo siniestro. Las bocas se habían transformado en hocicos llenos de dientes afilados y garras reemplazaban lo que antes eran manos. Sus gritos habían cesado, sustituidos por gruñidos profundos y amenazadores que reverberaban en la quietud de la noche.
Se voltearon hacia mí, sus ojos rojos brillantes fijos en mi figura temblorosa. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Fue en ese momento, ante la presencia de tales criaturas, cuando sentí el miedo más profundo de mi vida. Mi respiración se aceleraba y cada fibra de mi ser me gritaba que corriera. Y eso hice. Di media vuelta y corrí hacia mi tráiler con todas las fuerzas que me quedaban, rogando por alcanzar la seguridad antes de que las criaturas decidieran atacar. Mis piernas bombeaban frenéticamente mientras corría hacia mi tráiler. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Un grito quedó atrapado en mi garganta, un sonido tan desgarrador que nacía de un terror tan profundo que paralizaba mis cuerdas vocales. Llegué al tráiler. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. El mundo parecía moverse en cámara lenta, cada segundo estirándose hasta la eternidad mientras el pánico me inundaba. Por fin, la llave giró y el rugido del motor atravesó la quietud de la noche. Pisé el acelerador, alejándome de ese lugar maldito. Las ruedas crujían sobre la grava del camino mientras me lanzaba a la carretera. Mi único objetivo era poner tanta distancia como fuera posible entre yo y las criaturas. Las imágenes de lo que acababa de presenciar se repetían una y otra vez en mi mente. Los hombres transformándose en criaturas horribles, sus gritos de dolor, sus rostros retorcidos por el miedo. Era una escena que no podía olvidar, una que se quedaría conmigo durante mucho tiempo. Has escuchado el vórtice del pánico.